amigas, amigos de Coatzintla, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su presencia. Es muy importante que estén aquí a pesar del sol, porque sin ustedes no haríamos mucho. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Venimos a informarles que seguimos luchando, que seguimos insistiendo tercamente, para decirlo más suavemente, con perseverancia, hasta lograr la transformación de nuestro país. Ese es el objetivo que tenemos: sacar a México del atolladero en que lo han metido, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la incertidumbre, del miedo, del temor que impera y prevalece a lo largo y a lo ancho de la República. Tenemos que seguir adelante porque no hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay otro camino. Si continúa este régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Al contrario, cada vez va a estar peor la situación económica, social, política. Duele decirlo, pero esa es la realidad. Por ahí tenemos que empezar. No estar creyendo que las cosas van a mejorar si sigue este régimen corrupto. Ya este régimen es caduco y no se puede esperar nada bueno. Por eso hace falta la transformación de nuestro país. Y ese es el objetivo que tenemos. No van a cambiar las cosas si continúa este régimen antidemocrático e injusto. Lo estamos viendo. Ya no está Calderón en la presidencia. Ahora está Peña Nieto, porque compraron millones de votos traficando con la pobreza de la gente. Así es que impusieron a Peña Nieto, los que realmente mandan en el país, que necesitan tener en la presidencia a títeres, a peleles, a muñecos, para mantener la misma política económica. Porque a los que mandan en el país, lo que les importa realmente es que no cambie la política económica que han venido imponiendo desde hace 30 años, que está hecha, está diseñada para favorecer al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ahora, no hay nada en estos 9 meses de Peña Nieto en beneficio del pueblo. No ha hecho absolutamente nada en beneficio del pueblo. Al contrario, hasta se puede decir que si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Porque no hay crecimiento de la economía, no hay empleos, no hay bienestar. Lo que
ha dado Peña Nieto, lo que ha resultado de la política que aplica Peña Nieto, es que ahora hay más carestía de la vida, porque cada mes aumentan el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Ya logró en solo 8 meses la hazaña de aumentar 1 peso el litro de la gasolina. Ya la gasolina en nuestro país vale más que en Estados Unidos, con la diferencia de que el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. Y así, muchas otras acciones en contra de la economía popular. Ahora, como aquí se dijo, quieren consumar un gran atraco, quieren privatizar el petróleo. Desde hace 30 años vienen entregando los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros. Ya desmantelaron al país, entregaron los bancos que eran públicos, que eran de la nación, a particulares. Ahora todos los bancos están en manos de extranjeros. Se dice Banco Nacional de México, pero nada más es el nombre, porque los dueños son estadounidenses. Bancomer es en manos de españoles. Y así todos los bancos en manos de extranjeros. Entregaron las empresas públicas, Teléfonos de México, los ingenios, los fertilizantes, entregaron los ferrocarriles nacionales a extranjeros, acabaron con los trenes de pasajeros. Han entregado puertos, aeropuertos, han entregado 50 millones de hectáreas de territorio nacional para la explotación minera, sobre todo a compañías canadienses. Para tener una idea, nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y han entregado 50 millones de hectáreas para la explotación del oro, de la plata y del cobre, el 25% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se había enajenado tanto suelo patrio. Y ahora van por el petróleo, si lo permitimos, porque sería muy grave el que se entregaran las ganancias del petróleo a extranjeros. Aquí en Coatzintla y en toda esta región, los de más edad y sus antepasados conocen bien la historia. Petróleo se descubre en nuestro país, se empieza a explotar porque empieza a utilizarse para mover automóviles y para el desarrollo de la industria mundial hace un poco más de 100 años. Gobernaba entonces Porfirio Díaz y entrega Porfirio Díaz la explotación del petróleo a extranjeros, a 2 empresas extranjeras, una inglesa y otra estadounidense. Y toda esta región se concesiona a estas empresas petroleras extranjeras. Con la revolución se logra en 1917, en la Constitución de 1917, que se establezca en el artículo 27 que el petróleo es de la nación, contrario a lo que había hecho Porfirio Díaz. Y queda establecido en el artículo 27, pero no podía aplicarse ese artículo porque dominaban las empresas extranjeras y además amenazaban los gobiernos extranjeros con invadirnos si se aplicaba
la Constitución. Toda esta zona, repito, están en manos de empresas extranjeras. Tenían hasta ejército. Era como un estado dentro de otro estado, un país dentro de otro país. Desde Tampico hasta Tabasco, toda la costa, dominada por las compañías petroleras extranjeras. Es hasta que llega el general Cárdenas, que en 1938 expropia el petróleo, hace valer la Constitución y se resuelve que el petróleo es de la nación y para beneficio del pueblo de México. Pero desde entonces queda la tentación de volver a regresar el petróleo a las empresas extranjeras. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cerca de un siglo sin que se modifique la Constitución para entregar el petróleo a extranjeros, y ahora Peña, hace 10 días, propone reformar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución para permitir la celebración de contratos que llaman de utilidades compartidas. Es decir, quieren que se comparta la ganancia de lo que es nuestro, de lo que es de México. De llevarse a cabo esa reforma sería muy grave, porque no habría presupuesto público. Muchos dicen, ¿a mí qué me importa si yo no recibo nada del petróleo? Se les olvida o no saben, porque no tienen información, porque a estos gobiernos corruptos nunca les ha interesado, nunca les ha preocupado informarle a la gente. Se olvida de que si tenemos presupuesto es por el petróleo. Aquí, Coatzintla, es una región petrolera. Yo nací también en una región petrolera, Macuspana, y sabemos bien cómo es lo de la explotación del petróleo desde hace muchos años. Es perforar un pozo. Antes lo hacían los trabajadores de Pemex, los técnicos, de manera directa. Había equipos de perforación, pero con la privatización ya no hay equipos de perforación. Ahora todo se contrata a empresas extranjeras, arreglos que se hacen desde Los Pinos con los políticos de Washington para entregar contratos de exploración y de perforación de pozos. Ahora que venía, observaba yo que hay todavía balancines. Eso solo lo sabemos quienes vivimos en zonas petroleras. Bueno, pero aún así, aún con la corrupción que hay en Pemex y con la entrega de estos contratos de exploración y de perforación a las empresas extranjeras, sigue siendo un gran negocio el petróleo. Un multimillonario, Rockefeller, decía, el mejor negocio del mundo es el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Es decir, petróleo es negocio de todas maneras. ¿Por qué? Porque no se le paga renta a la naturaleza. No es producir, no es cultivar la tierra, no es tener una pequeña fábrica, es extraer lo que nos da la madre naturaleza. Y se trata de una materia prima fundamental para el desarrollo del mundo. Hay cerca de 200 países en el mundo y no todos tienen petróleo. Nada más 20 países tienen petróleo. Por eso
es negocio. Cuesta, a pesar de la corrupción, extraer un barril de petróleo hoy $10. Pero se vende hoy en $100. Hay $90 de ganancia por barril. ¿Cuánto se extrae diariamente? 2.600.000 barriles. A $100 son 260 millones de dólares diarios, cada 24 horas. Así como el balancín. 260 millones de dólares diarios. Al año, 100.000 millones de dólares. En pesos, 1.250.000 millones de pesos. Y todo ese dinero va a la Secretaría de Hacienda. Y así es como se integra el presupuesto público. Y de ahí se le paga a los maestros para que haya educación pública. Se le paga a los médicos del sector salud. Si se hace un camino, si se hace una calle, si se hace un hospital, si se hace una escuela, es porque existen estos fondos. Y ahora, ¿qué quieren estos corruptos? Quieren compartir esa ganancia. Tengo información que quieren quedarse con el 60% y dejarle a la nación el 40%. Es un robo, un hurto de alrededor de 30.000 millones de dólares al año. Es el robo del siglo, que han saqueado mucho, pero lo que quieren hacer no tiene precedente. Y lo peor de todo, el descaro más grande, es que el hueco que van a dejar en las finanzas públicas por la privatización del petróleo, por la entrega de las ganancias del petróleo, lo quieren tapar aumentando los impuestos, cobrando más impuestos a la gente, aumentando el IVA del 16 al 19%, cobrando IVA por alimentos, por medicamentos, por transporte público y por todos los artículos de consumo generalizado, y aumentando los impuestos al comercio y a la pequeña y a la mediana empresa, porque quieren aumentar el impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es que no podemos permitir que se privatice el petróleo, ni que aumenten los impuestos. Y yo aprovecho para invitarles. El día 8 de septiembre vamos al Zócalo de la Ciudad de México. Estoy llamando a todo el pueblo, porque vamos a parar la privatización del petróleo y los aumentos de impuestos. Lo único que lo puede parar es la movilización ciudadana pacífica. Es lo único. Porque los diputados y los senadores están bien maiciados. Se dicen llamar representantes populares. No lo son. Son empleados, están al servicio de la mafia del poder, con honrosas excepciones. Pero hasta los diputados de los partidos llamados de izquierda también votan de acuerdo a lo que les ordenan arriba. Por eso vamos al Zócalo el 8 de septiembre. Es un domingo. Les invito a que entre todos paremos la privatización del petróleo. Y eso vengo a Coatzintla y me da mucho gusto, tal como ustedes, decirles que seguimos adelante. Comencé esta nueva gira el día 10 de enero. Ya visité todos los distritos del país, todos los estados. Ya estoy por terminar en Veracruz. En esta primera etapa es esta semana y la próxima. Luego voy a Chiapas 2 semanas y ya termino. El propósito es que sigamos organizándonos para transformar al país. Con una mano, organizarnos para transformar al país,
para cambiar este régimen corrupto y con la otra mano defender la economía popular y defender los bienes del pueblo y de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que seguir adelante. Qué bien que ya tienen en Coatzintla su comité de Morena. ¿Qué tiene que hacer el comité de Morena o por qué se están creando estos comités? Porque necesitamos distribuirnos el trabajo. No podríamos desde la Ciudad de México venir a Coatzintla a organizar. Ni siquiera la maestra Gloria Sánchez, que es muy buena presidenta de Morena en Veracruz, podría estar en Coatzintla organizando, porque hay 212 municipios en Veracruz, en el país son 2.500. Entonces tenemos que distribuirnos el trabajo. Afortunadamente en todos los pueblos de México, todos los municipios hay gente como ustedes, y es cosa de que cada quien haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos a México. El comité de Coatzintla, como los comités municipales, tienen 3 tareas. La primera es informar a la gente de lo que estamos haciendo. Decirle a la gente que ya no estamos en el PRD, no estamos en el PT, no estamos en el Movimiento Ciudadano, sin polemizar por eso, sin pelearnos por eso. Yo fui fundador del PRD hace 24 años. Fui presidente del PRD en mi estado natal, en Tabasco, presidente nacional del PRD, pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México, tomé la decisión de separarme del PRD, porque no coincido con la política que llevan a cabo los dirigentes del PRD, y por eso pinté mi raya. Y así también no tenemos acuerdos con PT, con Movimiento Ciudadano. Estamos creando Morena. Primero informar eso, y que el que quiera participar con nosotros, que lo haga de manera voluntaria. El que llegue a Morena, que llegue por su propio pie, por su propia voluntad, de manera consciente. Nada más que se entienda bien que el objetivo de Morena es transformar al país, no los cargos. Si fuesen los cargos el propósito, no valdría la pena estarnos asoleando y estar aquí. Ustedes que dejan su tiempo, sus actividades para venir a esta asamblea. Eso no sirve para nada, lo de los cargos. Miren, hasta en el caso de que salga un presidente municipal bueno, aquí en Coatzintla, que puede ser honesto y de buen corazón, de todas maneras, no se avanza mucho, porque el problema no está aquí, ni siquiera en el gobierno de Veracruz, y no lo estoy defendiendo, que el problema está arriba. Si no cambia la política económica, no logramos nada. Es como un cerro, nada más que al revés. La autoridad municipal, que es la que está más cerca de la gente, es la que recibe menos dinero. Arriba está la autoridad estatal, recibe más, pero donde está el dinero es arriba. El presupuesto está arriba. ¿Cuánto es el presupuesto nacional este año? 4 billones de pesos. Si se distribuye bien, con justicia, se mejoran los niveles de vida. Porque hagan la cuenta, 4 billones entre 26 millones de familias que somos en el país, alcanzaría para dar como más de 10,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque todo se queda arriba. Entonces, tenemos por eso que buscar la transformación del país. Si no, no se logra nada. Lo segundo que tienen que hacer
integrantes del comité es organizar a la gente. Sin organización no se avanza. Si ya está el comité municipal de Coatzintla, ahora hay que tener comités en cada pueblo, en cada barrio, en cada colonia. Un comité por sección electoral. Eso es lo segundo. Y lo tercero, orientar mucho a la gente. Despertar a la gente. ¿Cómo es que se mantiene este régimen corrupto? Tiene dos puntales. ¿Por qué no se derrumba? Si han destruido al país prácticamente, si tienen en la pobreza a la mitad de los mexicanos, 53 millones de mexicanos en la pobreza, en un país donde hay muchas riquezas. México es de los países del mundo con más riquezas. Bueno, ¿por qué se sigue soportando este régimen corrupto? ¿Por qué se sigue soportando de que Peña le devuelva los bienes a Raúl Salinas y no pasa nada? Por dos cosas, los dos puntales que sostienen este régimen corrupto. Uno, el manejo de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que es con lo que logran mantener a la gente como hipnotizada. Ellos, a través de los medios de comunicación, administran la ignorancia en el país. Ellos deciden qué informan, qué no informan. Ahora, por ejemplo, con lo de los maestros, están los López Dóricas y todos ellos a todo lo que dan en contra de los maestros, satanizando a los maestros. ¿Qué no pueden los maestros defender sus derechos si los están afectando? Porque la llamada reforma educativa solamente tiene como propósito quitarles prestaciones a los maestros. Tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Es nada más para fastidiar. Pero utilizan todo el aparato publicitario al estilo de Hitler, de Goebbels, el secretario de propaganda de Hitler, que decía que una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad. Ahí está el bombardeo en los medios de comunicación. Y muchas cosas no se saben, se ocultan. La gente no sabe, por ejemplo, de que Peña Nieto se compró un avión que vale 7.000 millones de pesos. Eso no lo van a ver ustedes en el canal de las estrellas. Nunca. Porque no les conviene. 7.000 millones de pesos. Un avión para este mequetrefe de Peña Nieto. Saquen la cuenta. ¿Cuánto tiene Coatzintla de presupuesto anual? Y comparen. A lo mejor va a ser más de un ciclo de presupuesto de Coatzintla lo que cuesta el avión de Peña Nieto. Si les pregunto si saben que va a haber un plan para combatir el hambre, eso sí lo saben, porque eso sí lo han difundido mucho. Llevan 9 meses diciéndolo, no han entregado todavía ni siquiera 1 kilo de frijol con gorgojo como acostumbran, pero ya todo el mundo sabe que van a combatir el hambre. Y en el caso de que lo hagan, ¿cuánto van a destinar? 3.000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Peña Nieto. Muchas cosas la gente no sabe. No sabe que ya se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma para vender las playas a extranjeros. No se sabe que ya se aprobó la llamada, el plan energético de Peña Nieto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que siga aumentando el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, del diésel. Muy contrario de lo que dicen en su propaganda mentirosa, de que si se privatiza el petróleo, si hay reforma energética, va a venir una inversión por chorros, a raudales, y va a haber empleo, y se va a bajar el precio del gas, y van a bajar
el precio de la luz. Puras mentiras. Hace 10 meses se aprobó la llamada reforma laboral. Lo mismo que decían que había que reformar la ley federal del trabajo porque iba a haber mucho empleo, mucho trabajo. No hay, están las cifras oficiales. ¿Sabes cuántos empleos se generaron el mes pasado? De acuerdo a cifras oficiales, 5.000 empleos en el país. ¿Y cuántos se necesitan? Nada más para atender la demanda de los jóvenes que van ingresando al mercado laboral. 100.000 al mes. Y crearon 5.000. Y ahora vuelven otra vez con la propaganda a querer engañar. Entonces hay que hablar con la gente. Hay que informarle. Mucha gente no sabe que hace 5 meses en el Distrito Federal, en la capital, se reunieron los del PRI. Hubo un congreso para reformar los estatutos de ese partido. Porque en los estatutos de ese partido estaba todavía que no podían aumentar el IVA, que no podían permitir que aumentara el IVA, ni privatizar el petróleo. Las dos cosas las quitaron para poder privatizar el petróleo y aumentar los impuestos. Pero esas noticias pasan de noche. Eso no se sabe. La mayor parte de los medios de comunicación están bien apergollados. Están entregados por completo a la mafia del poder, con honrosas excepciones. Y aquí también quiero aclarar, no es con los trabajadores de los medios de comunicación, camarógrafos y reporteros, fotógrafos. Ellos están cumpliendo con su trabajo. No es con ellos, es con los de mero arriba. Porque a veces se me sienten los periodistas y no, les digo, es con Azcárraga, el que se desnuda en los estadios. Por eso hay que informar mucho. Y el otro pilar que sostiene al régimen, que también muy importante que lo tengamos presente, porque un problema bien planteado es un problema medio resuelto. El otro pilar que sostiene al régimen es la compra del voto. Ojo, mucho ojo con eso, porque eso es lo que quieren mantener como sistema de gobierno, una especie de esclavitud moderna. Repartir migajas, dádivas, para quedarse ellos con las tajadas más grandes del presupuesto y quedarse con los bienes de la nación y del pueblo. Por eso no les conviene que la gente salga de la pobreza. Entre más pobres haya, mejor para ellos, porque tienen más margen para comprar voluntades. ¿Dónde sacó los votos Peña Nieto? Fíjense la paradoja. En las zonas más pobres del país. Aquí en Veracruz, ganamos en Jalapa, que es la capital de Veracruz, no es Boca del Río, como dice Peña Nieto. Ya está en eso. ¿Para qué lo califico? En Jalapa no perdimos una sola casilla, pero en el medio rural infló el PRI. En Puebla ganamos el Estado. ¿Por qué ganamos el Estado? Porque ganamos en las ciudades. En la ciudad de Puebla ganamos con más de 100.000 votos de ventaja. Pero en los distritos de la sierra, donde hay más pobreza, el PRI. ¿Qué va a estar en Chiapas? Ganamos en San Cristóbal, ganamos en Tuxtla, que es la capital de Chiapas, pero en San Andrés de Arganza y en San Juan Chamula, donde hay más pobreza, el PRI. Aquí mismo, en la zona norte de Veracruz, lo vengo bien. ¿Gana el PRI o gana el PAN? ¿Saben dónde gana el PRI o el PAN? También en el medio rural. Porque los del PAN también actúan de la misma forma. Hasta en eso son iguales. Llegaron al gobierno y aplicaron
las mismas prácticas de Salinas de Gortari, desde Solidaridad. Aprovecharon el programa Oportunidades para ir a traficar con el voto. Josefina Vázquez Mota obtiene votos en las zonas pobres. ¿Y de cuándo acá los pobres van a estar con el PAN? Si el PAN, ¿saben cuándo se fundó? ¿Cómo surgió el PAN? Nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque a los caciques de entonces no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos, y mucho menos les gustó que el general Cárdenas expropiara el petróleo, y por eso fundaron Acción Nacional, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Y ahora los pobres votando por el PAN o votando por Peña Nieto. Ni modo que vean a Peña Nieto como su redentor, como su salvador, si Peña Nieto es un señoritingo, un junior que desprecia al pueblo. Fue la compra de los votos. Por eso, mucho cuidado con eso. Hay que hablar con la gente. Y como ya está bastante avanzado este mal, puede ser que lleguen a pueblos muy pobres y les digan, ¿y ustedes qué dan? Ustedes no dan nada. El PRI sí nos da, el PAN sí nos da. Hay que contestar eso. Que decirle, el PRI y el PAN no te dan nada. Al contrario, te esclavizan. El PRI y el PAN te quitan. Y quieren mantenerte con migajas, con dádivas, quitándote tus derechos a tener un trabajo y un ingreso justo. Nosotros hay que decirles, lo que queremos es que se repartan las riquezas del país con justicia, que alcancen a todos, que se acabe con esta monstruosa desigualdad económica y social. Y no culpar al pobre, entender sus circunstancias. La perversidad es de los de arriba, que está en la pobreza, está pensando en comer, en cómo librarla. La pobreza es algo terrible. Es como ese pasaje bíblico donde un personaje entregó su herencia por un plato de lenteja. Si lo analizamos bien, la culpa no fue de él, sino del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Eso es lo que hay que hablar con la gente. Un filósofo ruso, hace más de 200 años, decía, y ese es nuestro ideal, que no haya hombres tan ricos, tan ricos, tan ricos, que tengan hasta para comprar la voluntad de otros hombres, y que no haya hombres tan pobres, tan pobres, tan pobres, que se vean obligados a vender su voluntad. Nosotros tenemos que ir siempre por el justo medio, por la parejura. No queremos que hasta la punta del cerro unos cuantos lo tengan todo. Y cuando digo todo es la extravagancia, yates que cuestan 180 millones de dólares tienen los multimillonarios de nuestro país. 2.500 millones de pesos, una embarcación para el placer, al mismo tiempo que abajo hay millones de mexicanos que carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, buscar la parejura, que no se destruya la clase media, porque eso es lo que han venido haciendo, están acabando con la clase media. Vamos a seguir orientando a la gente, porque sí se puede así. Yo tengo mucha fe. Miren, sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin entregar tarjetas Soriana, sin entregar tarjetas Monex, obtuvimos cerca de 16 millones de votos, de mujeres y de hombres libres. ¿Cuál es la tirada? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Que sigamos todos adelante, que cuando tengamos el apoyo de 30 millones de mexicanos, entonces ya no les va a valer ningún fraude, ninguna maña, ninguna treta, y vamos a lograr
la transformación del país. A eso vengo contigo, a invitarles a hacer historia y para que le entreguemos buenas cuentas a nuestros hijos, nuestros nietos, que no nos reclamen nada al día de mañana. Y esto es muy satisfactorio, se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Por eso estamos en esta lucha. Si se quiere decir unas cuantas palabras, lo que nos mueve, lo que nos inspira, se podría resumir que es el amor al prójimo. Eso es lo que llevamos a la práctica. Y eso es muy satisfactorio. Si lo que hacemos lo internalizamos de esa forma, lo asimilamos así, si lo volvemos nuestra forma de vida, algo existencial, ya no nos va a importar tanto cuánto dure la posibilidad de un cambio. Ya no nos vamos a estar mortificando si se va a lograr o no se va a lograr. Es como el que va caminando a algún lugar. Si vamos caminando a Poza Rica o a Huachinango o a la Ciudad de México y preguntamos ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser: tú sigue caminando. Se hace camino al andar. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. En el peor de los casos, si no nos va bien, si no vemos el triunfo, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que pensar en eso, porque mal que bien ya nosotros ya la vamos librando. El problema es los que vienen detrás. Entonces vamos a luchar para transformar al país. Bueno, ya se me pasó mi tiempo, me piqué, tenía ganas de hablar con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón. Aquí en Coatzintla me siento como en mi tierra, como en mi agua, como en Tabasco. Muchísimas gracias.